días, Panamá. Bienvenidos a esta edición de Yo Me Informo PM a 31 de julio del 2020. Hoy vamos a estar hablando de temas realmente muy importantes, sobre todo en esa disminución en la réplica o esa disminución en la reproducción del COVID-19 dentro de las cifras mostradas por parte de las autoridades. También vamos a estar hablando un poco de salud mental, un tema realmente prioritario. ¿Cuáles son esos consejos que dan los especialistas y cómo identificar cuando se está entrando en un periodo de crisis en cuanto a la salud mental? ¿Cuáles son las recomendaciones? También hay una serie de líneas habilitadas por el gobierno para atender el tema de salud mental. Eso lo estaremos hablando en pocos minutos. Pero antes vamos a estar viendo ese reporte de lo que fue la conferencia de la noche de ayer. A pesar del aumento de pruebas para detectar casos de COVID-19, los casos detectados positivos parecen mostrar un descenso en las últimas 24 horas, donde se reportaron 922 nuevos casos. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Panamá reporta 922 nuevos casos para un total acumulado de 64.191 casos. Asimismo, reportamos 23 nuevas defunciones para un total acumulado de 1.397 y una letalidad de 2.2%. En cuanto a los casos activos y recuperados a nivel global, se mantiene el 37.5% de casos activos, que representan 6.403.699 casos y un total de 58.6% de casos recuperados, lo que corresponde a 9.990.348. En Panamá reportamos 902 casos nuevos recuperados. Durante la conferencia de prensa, el director de la Caja del Seguro Social manifestó que se busca reactivar la ciudad hospitalaria. Nos hemos conformado en una mesa de trabajo para la recuperación de la ciudad de la salud. Estamos totalmente comprometidos con transformar estas instalaciones que aparentemente asemejan una ruina en una instalación en donde podamos salvar vidas. Estamos planificando la apertura lo más pronto posible, una vez que terminemos los procesos legales con el contratista, de 84 camas de cuidados intensivos, 150 camas para pacientes moderados a severos y 20 camas adicionales para la unidad de cuidados respiratorios especiales. En tanto, el ministro de Salud también se refirió a la participación que tiene Panamá en la búsqueda de una vacuna para combatir el COVID-19. Mira, nosotros en el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional hemos constituido un equipo que está basado en lo que es una mesa temática para el estudio y análisis de las diferentes vacunas que se están ventilando a nivel mundial. Ese equipo de la mesa temática es un grupo asesor que se dedica a bajar información, a buscarla, a analizarla, procesarla y ver las características de cada una de las vacunas que se están proponiendo a nivel mundial, para entonces pasarnos la información y poder asesorarnos y orientarnos al respecto. Hay otro grupo que también está trabajando en conjunto con el CENACID y el Ministerio de Salud, o con el Gobierno Nacional, porque es un equipo interinstitucional. Ese equipo, que es un grupo de profesionales, de científicos, de investigadores en materia de vacunas, que se han hecho llamar el Consorcio para la Investigación de Vacunas, y el nombre consorcio, quiero aclarar, no es porque se dediquen a negociar, no tienen nada que ver con ningún tipo de comercio. Ellos solamente se van a dedicar a lo que es la operativización de las diferentes vacunas que vamos a estar utilizando en Panamá
después del análisis científico, por supuesto, tanto de la mesa de tarea de vacunas como de su equipo. Ellos se van a dedicar a ver los resultados y a poder orientarnos posteriormente a nosotros cuál es la mejor vacuna que el gobierno nacional debe de acceder para nuestro país. Así es, amigos televidentes, y justamente veíamos este reporte que reflejaba una importante disminución también de los casos de RT y las acciones que está tomando el gobierno en conjunto con la empresa privada para llegar hasta las comunidades. Y amigos televidentes, les mencionaba al principio que hoy es 31 de julio, justamente estamos aproximadamente 4 meses del inicio de Yo Me Informo PMA, y justamente hoy es el último programa. Y uno de los invitados del día de hoy fue el primer invitado que tuvimos aquí en Yo Me Informo PMA, haciendo docencia sobre el tema del COVID. En ese tiempo, recuerdo que los casos iban aumentando, en estos momentos, por suerte, van disminuyendo. Estamos en contacto con el doctor Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que estés con nosotros. El primer invitado nuestro aquí en Yo Me Informo para hacer docencia y responder las preguntas del público, y también el último invitado de este ciclo de programa, que es justamente para responder a las preguntas del público. Doctor, ¿me podría decir en estos últimos meses, a manera de reflexión, qué ha sido lo más difícil en la lucha contra el COVID, por lo menos aquí a nivel metropolitano? Bueno, primeramente agradecerles el espacio y el honor de haber sido el primero y el que cierra este programa que ha sido tan importante en el tema de docencia, porque esto ha sido clave en el manejo de la epidemia, la docencia sanitaria, la información que hay que dar a la población. Respecto a la pregunta, te puedo decir que lo más difícil realmente en el control de una epidemia, de cualquier epidemia, es no saber cómo se va a comportar la enfermedad en la comunidad. Y en este caso específico, un virus completamente nuevo afectando al ser humano, eso ha sido lo más difícil, porque si ustedes han visto, desde que empezamos aquí en Panamá el 9 de marzo a presentar casos, las estrategias de salud han sido muy cambiantes, han sido muy dinámicas, basado precisamente en ese dinamismo del virus. Era muy contagioso, aumentó su contagiosidad, se ha vuelto más contagioso cada vez. Gracias a Dios, su letalidad en Panamá no ha aumentado, se ha mantenido debajo del umbral, debajo de lo internacionalmente evidenciado. Pero definitivamente lo más difícil ha sido que, como al ser un virus nuevo, no sabíamos, es más, todavía no sabemos, nadie todavía sabe a nivel mundial cómo se va a comportar el virus finalmente. Lo que sí sabemos es que llegó para quedarse y se convirtió en una enfermedad más que vamos a tener que vigilar todos los años. Pero te insisto, lo más difícil ha sido eso, que hemos estado trabajando fuertemente, fortaleciendo la capacidad de respuesta, fortaleciendo las estrategias sanitarias, pero el virus ha demostrado que ha cambiado mucho, y eso ha afectado mucho la contagiosidad y por consecuente el lograr el control. La población ha ido respondiendo poco a poco. Al inicio de todo esto había algo de dificultad en lograr que la población acatara las instrucciones. Todavía hoy día hay una pequeña parte de la población que nos falta terminar de convencer de la importancia de la prevención, de la importancia de que aunque tengamos la vacuna, aunque tengamos tratamiento, aunque tengamos suero hiperinmune, que es lo último que están hablando en Costa Rica y Argentina, lo más importante es la prevención. Uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado frecuente de manos. Sí, sobre todo cambiar los hábitos de la población. Pareciera que también ha sido un gran reto lo que usted acaba de mencionar, el distanciamiento físico. El panameño siempre ha sido muy de contacto físico, de repente le damos un consejo de salud y lo toman como, bueno, es opcional, pero en este caso ha sido obligatorio el uso de mascarillas, también el tema de las restricciones de no reunirse. Sin embargo, hay ocasiones en las que hay pequeñas células de personas que insisten en reunirse y ahí se convierten entonces en un foco de propagación del virus. Ese ha sido un segundo reto, doctor, ¿no? Así es, todavía, como mencioné, una pequeña porción de la población sigue incumpliendo. Todos los días tú ves los reportes, no solamente de salud, sino del Ministerio de Seguridad, de personas que están rompiendo la cuarentena o aislamiento, personas que están haciendo fiestas, rompiendo el toque de queda. Pero bueno,
Nos queda seguir trabajando fuertemente en la promoción y te insisto en reiterar y hacer entender que lo más importante es eso, la promoción de la salud y la prevención. Los pacientes que llegan al hospital es el resultado del fracaso de la atención en la comunidad, y esa atención en la comunidad es bipartita, es importante, la comunidad y el Estado, en este caso el Ministerio de Salud. Todos estamos trabajando, pero necesitamos que el 100% de la población acate las recomendaciones, todas y cada una de ellas, y de forma adecuada, porque, insisto, también tenemos el problema de que personas que usan mascarilla, pero solo se tapan la boca. La mascarilla tiene que tapar boca y nariz, lavarse las manos frecuentemente y evitar salir de casa a menos que sea estrictamente necesario. Doctor, justamente usted mencionaba las distintas estrategias que se han empleado e incluso en los últimos días hemos visto interesante participación tanto de clubes cívicos como de la empresa privada. Y de hecho, anoche en la conferencia de prensa se mencionó y se hizo mucho énfasis en que en las próximas semanas estarían iniciando con una serie de acciones del Ministerio de Salud a través de la atención médica domiciliaria. Háblenos de la importancia que es ese respaldo tanto de clubes cívicos como de la empresa privada, y de esta manera todos podemos unirnos contra el COVID-19. Así es. Mira, el Ministerio de Salud ha instaurado todas las estrategias necesarias para la detección, notificación, tratamiento y seguimiento de todos los casos confirmados y de sus contactos. Lo que estamos haciendo ahora es sumando actores para que nos apoyen, porque definitivamente el Ministerio de Salud no puede solo. Nos han estado apoyando las diferentes entidades del gobierno, diferentes ministerios, pero llegó el momento de que las empresas privadas se sumen a este esfuerzo, porque insisto, el Ministerio de Salud, el gobierno no puede solo, esto es una responsabilidad de todos. Y ciertamente la Cámara de Comercio y todos los empresarios acudieron al llamado sin ningún problema, sin chistar. Eso es positivo, porque simplemente dijeron, ok, necesitas nuestra ayuda, ¿qué necesitas? Lo que estamos alineando para, primero y muy importante, no duplicar esfuerzos. Ellos nos vienen a aportar ese empujón que nos hace falta para terminar de controlar el brote. Igual los clubes cívicos, también los clubes cívicos desde el inicio han estado ahí con nosotros, siempre. Ahora se ha fortalecido más su presencia a través de los centros de operaciones de control y trazabilidad. Pero los clubes cívicos han estado ahí desde un inicio, del 9 de marzo, han estado con nosotros, todos y cada uno de ellos. Igual los líderes comunitarios, y reitero, el tema de la empresa privada también ha estado con nosotros desde un inicio. Probablemente al inicio fue algo individual, cada empresa por su lado. Lo que se hizo ahora fue que se congregó a través de la Cámara de Comercio para que se alineen todos y el esfuerzo sea en conjunto, pero igual hemos recibido mucho apoyo de la empresa privada desde un inicio. Ahora lo que estamos haciendo, insisto, es haciendo un compendio de todo eso y alineando todo en una misma línea para que todos pongamos lo que necesitamos poner y evitar, insisto, duplicidad de funciones. Así es, doctor. También ayer el Ministerio de Salud mantuvo una reunión con líderes religiosos, entre los cuales también estuvo Monseñor José Domingo Ulloa, y distintas agrupaciones se comprometieron también a dar su granito de arena en esa lucha contra el COVID-19. Ya se ha definido la hoja de ruta de cómo se integrarían también agrupaciones religiosas a la lucha contra el COVID. Claro, nuevamente, también hace mucho tiempo. Lo que se está haciendo ahora es de manera masiva, porque los líderes religiosos, la palabra lo dice, son líderes comunitarios. Ellos nos van a ayudar a seguir penetrando más en la comunidad con el mensaje de promoción de la salud y la prevención. Esa es la clave. La gente escucha a sus líderes comunitarios, a sus representantes, a sus líderes religiosos, y eso es todo lo que estamos haciendo ahora, alineando todos con la misma información para que nos continúen ayudando a que la información sanitaria llegue a cada uno de los panameños y ayudar a convencer a esa persona que todavía está un poquito, digamos que indisciplinada en el control y en el seguimiento de las normativas. Bueno, estamos usando todas las estrategias, todas las herramientas y armas que podemos tener en nuestras manos para hacer que cada uno de los panameños entienda lo que tiene que hacer y haga lo que tenga que hacer. Y nuevamente insisto, los líderes religiosos son igual de importantes que todos los líderes comunitarios y gubernamentales que nos están apoyando.
Claro, y así poco a poco cada sector va haciendo su parte y aportando para precisamente disminuir los casos de COVID-19. Doctor, por acá nos están preguntando el tema del aumento del personal médico. Se ha hecho una convocatoria para la contratación de nuevos doctores. Sí. También se ha estado contratando. Se hizo otra convocatoria porque el equipo está cansado, está agotado. Lo que se está haciendo ahora es insistiendo nuevamente en todo ese médico que está en el sector privado que por favor se nos una al sector público y venga a apoyarnos. Médicos de atención primaria, especialistas, porque así como necesitamos principalmente atención primaria, porque tengo que insistir nuevamente en el hecho de que el éxito para el control de una epidemia está en la comunidad, está en la localidad, abajo, como decimos en buen panameño. Pero igual necesitamos los especialistas en los hospitales para que esa persona que lamentablemente enferma moderada y gravemente y tengo que hospitalizarla, yo necesito tener los especialistas en los hospitales 24 horas al día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Y eso es lo que estamos ahora abogando para que los especialistas. En Panamá tenemos médicos. Mucho se ha hablado y se ha criticado en la última semana sobre la posible contratación de médicos extranjeros. Esperemos no tiene que llegar a eso, pero la intención y la principal preocupación del señor ministro y del presidente de la República es atender a la población. Y si se tiene que llegar a contratar personal extranjero, bueno, se tendrá que hacer, porque lo que hay que buscar es la atención de la población de la forma que sea, siempre y cuando, y por supuesto, verificando idoneidades, verificando que sean médicos aptos, profesionales, con experiencia. Pero todas las autoridades de salud, todos los funcionarios del Ministerio de Salud, sabemos que en Panamá tenemos muchos médicos en el sector privado que nos pueden apoyar y que seguramente lo van a hacer. Los médicos panameños, los panameños en sí somos muy solidarios y lo hemos demostrado. Se ha demostrado en esto poco a poco que el panameño, independientemente de nuestras características culturales, somos muy solidarios. Así que tenemos mucha esperanza de que esos médicos que están solamente en el sector privado nos van a apoyar al sector público para aportar ese granito de arena que es el último empujoncito que necesitamos para dar la estocada final al coronavirus. Doctor, tras el anuncio que se hizo, ¿han recibido una respuesta inmediata del sector médico o es medianamente positiva la reacción de ese pedido de ayuda que está haciendo el MINSA? Bueno, la respuesta ha sido positiva, ya se están haciendo las evaluaciones y todas las adecuaciones de contratación, pero se necesita más. Insisto, ha sido positiva la respuesta, pero necesitamos más, porque el personal actual están agotados y necesitamos no relevarlos, necesitamos más gente para que los turnos sean más cortos, los días libres sean los adecuados, porque ahorita mismo tenemos mucho médico, y ojo, no solamente médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, conductores, trabajadores manuales, administrativos, que muchas veces pasan desapercibidos. Esas secretarias, las secretarias, por ejemplo, en mi caso, mi secretaria de la región metropolitana, que se quedan conmigo siempre, todos los asistentes, todos los conductores que trabajan igual 24/7, todo personal es vital y muchos pasan desapercibidos, porque se cree que solamente el médico y la enfermera es el principal actor en esto, y no, somos los que estamos atendiendo al paciente, pero el trabajo de cada uno de los otros actores es sumamente importante. Pero entonces, insisto, el tema de los médicos especialistas sí ha habido respuesta, necesitamos más, porque la idea es que tengamos lo suficiente para que cada médico no tenga que trabajar más de 6 horas diarias, de 6 a 8 horas diarias, pueda reposar, pueda descansar las horas necesarias, porque cualquier persona que trabaja cansada comete errores y eso es lo que no queremos. Necesitamos un personal que esté siempre descansado, física y mentalmente, para que cuando retorne a su turno de laboral pueda dar el 100%. De hecho, en el tema de la atención a los pacientes, tanto el MINSA como el Seguro Social ha contemplado el uso de repente otros médicos odontólogos, médicos generales para esta lucha contra el COVID en las comunidades, doctor. Sí, de hecho, desde el día 1, los médicos odontólogos específicamente han sido una fuerza de trabajo importantísima, siempre lo han sido, por supuesto, ¿no?
Pero en este caso específico, el COVID, el médico odontólogo ha jugado una función clave, porque ellos, desde su formación, son especialistas en bioseguridad. Y por eso, desde el día 1, los principales tomadores de hisopado han sido los odontólogos. Tenemos muchos médicos general, por supuesto, y enfermeras también haciendo. Pero los odontólogos han sido, insisto, una clave del éxito en la toma de muestra diaria, porque fue un personal que no tuve que darle mucha capacitación en bioseguridad, porque eso es lo que hacen ellos el día a día. Ellos están acostumbrados a la bioseguridad. No es que el médico general no, pero en el médico general normalmente que tenemos atención primaria, por la necesidad o por la característica, la función de un médico general, el uso de mascarillas, el uso de caretas, el uso de EPP, no es lo usual o lo cotidiano, más en el odontólogo sí, y por eso ellos, insisto, han sido clave en la toma de muestras y lo seguimos utilizando definitivamente, y han sido, insisto, y seguirán siendo clave en la respuesta al COVID. Doctor, por acá nos pregunta con la etiqueta Yo Me Informo PMA, ¿cuántos hoteles, hospitales están habilitados para pacientes COVID en el país? Y también nos preguntan si ya existe un estimado o un aproximado de cuánto le cuesta al Estado cada paciente atendido de COVID-19. Mira, aproximadamente a nivel nacional ya son casi 12 hoteles que estamos utilizando, la mayoría acá en la área metropolitana, pero en muchas de las provincias también han habilitado, porque sabemos muy bien que la estrategia de hotel-hospital es efectiva, ya ha resultado. Aquí en Panamá ha ayudado muchísimo porque es la clave para aislar adecuadamente un paciente. En cuanto al costo paciente, eso es una cifra variante, porque acuérdate que muchos de esos pacientes en hoteles de hospital solamente están ahí pernoctando y bajo vigilancia médica y de enfermería. Algunos se le dan medicamentos, otros no. En los hospitales el paciente entra por infección por COVID, desarrolla neumonía, desarrolla edema pulmonar, desarrolla otras enfermedades, así que el costo es muy variable, porque no es solamente el COVID, sino todo lo que produce el COVID en el organismo, así que eso es un costo, insisto, muy variable, que en este momento es difícil de calcular. Lo que es importante de saber es que están recibiendo el tratamiento necesario, individualizado, porque, insisto, cada paciente es individual, tanto en el tratamiento como en el seguimiento. Ahí está. Gracias al doctor Israel Cedeño, director de la región metropolitana de salud, por estar con nosotros en este cierre de ciclo de Yo Me Informo PMA. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí está. Podríamos decir que el doctor Israel Cedeño es el padrino de Yo Me Informo PMA. Ahí está. Vamos en estos momentos a establecer contacto con José Adames, que está en Coclé, y ahí gira comunitaria el día de hoy. José. Gracias, compañeros y amigos televidentes de Yo Me Informo. Hoy el presidente de la República, Laurentino Cortizo, pues estará en Coclecito en una gira comunitaria. Esta es una fórmula que está utilizando el Ejecutivo precisamente para atender algunas necesidades de la población. Hace algunos días el propio presidente Laurentino Cortizo estuvo también por Tonosí, donde hizo entrega a productores del Plan Agrosolidario algunos préstamos blandos. Sin embargo, pues la producción, que se ha convertido en una parte fundamental dentro de esta pandemia, han mencionado las autoridades. Se espera que llegue a eso de las 9, 10 de la mañana en Coclecito, junto al gabinete, que estarán dando respuestas a algunas necesidades de la población acá. Precisamente también pues se espera la llegada de autoridades como de Elifaru, entre otras. Parte de la información que se genera en esta gira comunitaria que realizará el presidente Cortizo en Coclecito. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, José, por la información. Vamos a establecer contacto en estos momentos con nuestra siguiente invitada. Vamos a conversar con la doctora Juana Herrera, doctora del Instituto Nacional de Salud Mental. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué bueno que esté con nosotros, sobre todo para hablar de salud mental, que en medio de la pandemia ha cobrado muchísima relevancia e importancia. Doctora, estamos en momentos en los que debemos aprender cómo manejar el estrés provocado por una situación de salud. Doctora. Así es. Mira, antes de la pandemia, el tema de salud mental y las enfermedades o trastornos permanentes o transitorios que afectaban la salud mental tienen cifras importantes. Yo lo he mencionado en varias ocasiones sobre esos 300 millones de personas que sufren de depresión en el mundo,
o 270 millones de personas que padecen de ansiedad antes de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud habla de que durante la pandemia y post-pandemia estas cifras van a ser todavía mucho más importantes. Entonces, durante este proceso de pandemia o crisis mundial que estamos teniendo con respecto al COVID, sí hemos encontrado una alteración porque el ser humano tiene por naturaleza ese concepto de control, de querer saber qué va a pasar más adelante, programar, y con esta pandemia se ha perdido un poco esa capacidad de controlar lo que se nos avecina. Entonces eso genera miedo, genera inestabilidad, irritabilidad, genera una cantidad de síntomas que pueden afectar nuestra salud mental, y entre eso el tema de la ansiedad, que es el síntoma principal del estrés. Al tener un estrés sostenido puede haber una afectación incluso hasta de la salud física. Por eso es importante, y agradezco a ustedes esta constancia en el tema de la salud mental, porque a la larga sostener un estrés o un cuadro depresivo va a afectar no solamente mi rendimiento laboral o físico y familiar, sino que va a afectar mi salud física. Y ese tema que usted menciona, cuando un aspecto de salud mental afecta el elemento físico, también tiene otras repercusiones, incluso familiares. ¿Cuáles son esos primeros síntomas? Creo que en el pasado habíamos escuchado mencionar falta de apetito, el tema de aislarse. ¿Cuáles son esos síntomas que detectan los especialistas? Mira, en el caso de la ansiedad, hay un tema de identificación prácticamente con los síntomas de una enfermedad. Si en ese momento estamos hablando de falta de aire, de que no huelo bien, de que perdí el sentido del gusto, mucha gente comienza que no siento el sabor de esta comida, no huelo nada, me he echado perfume y no siento ese olor, pero cuando pasa esa crisis momentánea, todo vuelve a la normalidad para esa persona. Pero el que tiene una ansiedad que lo lleva a tener un estrés sostenido, puede ver palpitaciones, sudoración, dificultad para arrancar en el sueño, ese sueño que uno se acuesta y no puede dar vuelta en la cama. El insomnio inicial es importante como diagnóstico en la ansiedad. El tema de estar intranquilo, el de tener pensamientos negativos, el no poder concentrarse en algo, son síntomas muy importantes que denotan en los cuadros ansiosos. Pero por otro lado, el tema de la depresión tiene otros síntomas. Tiene los síntomas de dos síntomas grandes: pérdida del interés en las cosas que a mí me gustaban habitualmente y un estado de ánimo triste. Estos dos síntomas son como los síntomas grandes de la depresión y se acompañan de otros síntomas que pueden ser 5 de los siguientes que voy a mencionar: trastorno del sueño, o dormir demasiado o no dormir nada, despertarme a mitad de madrugada. 2, pérdida del apetito o comer demasiado. Hay personas que pierden el apetito y pierden peso. Y otros comen y la gente dice, oye, te vas a acabar con todo, tienes una lombriz en el estómago. No, eso es un cuadro también asociado a la depresión. El otro síntoma importante es la pérdida de concentración de las personas deprimidas. No saben dónde ponen las cosas, pelean porque yo dejé las llaves aquí, la cartera, el libro, lo que sea, pelean porque no saben dónde lo pusieron. Pérdida de concentración, pero también les cuesta tomar decisiones. El otro síntoma que puede aparecer, y ya aquí la cosa se nos va complicando, es el tema de tener pensamientos negativos. Al principio son pensamientos como, no sirvo para nada, todo me sale mal, nadie me quiere, en el trabajo me quieren echar a un lado, o mis compañeros me miran mal. Estos síntomas, estos pensamientos negativos pueden ir avanzando y la persona puede experimentar el tema de querer irse bien lejos para no molestar a más nadie. Nosotros aquí empezamos a interpretar esto como un pensamiento de desaparecer, que puede llegar hasta el pensamiento estructurado de querer hacerse daño. Entonces, esos son los síntomas de la depresión.
Doctora, digamos que con el confinamiento podríamos decir que todos estamos afectados por igual, el tema del cambio del hábito, pero el encierro, ¿a qué parte de la población le afecta principalmente? ¿Existe algún grupo específico, algunas edades específicas a las que más le está afectando? Mira, aquí todas las personas y todas las diferentes edades se ven afectados de una manera distinta, cada uno de acuerdo a cómo se formó o cómo fue ese desarrollo de su personalidad y cómo enfrenta las frustraciones, juega un papel importante. Yo voy a empezar por el tema de las mujeres. Las mujeres se han visto afectadas por un exceso de trabajo en casa. Si están haciendo teletrabajo, tienen que, además de hacer el teletrabajo, seguir atendiendo todas las situaciones de la casa, y a veces el teletrabajo se extiende, no es que sea un horario como cuando uno va a la oficina, que nos mandan correo a las 10 de la noche, a las 4 de la mañana, es decir, para que lo vea cuando me levante, pero de todas maneras uno está en ese estrés. El tema de atender a los niños con la educación en la casa, porque antes uno mandaba a los niños a la escuela y los maestros y los profesores se encargaban de eso, pero ahora es la mamá habitualmente que está en la casa la que tiene que atender eso, y si hay adultos mayores. Entonces, la mujer se ve muy afectada con una sobrecarga de trabajo en esta pandemia. Pero otro segmento de la población que nosotros queremos señalar y que hay que prestarle atención son los niños. Los niños están acostumbrados a ir, jugar, saltar en las escuelas, estar en grupo con sus amiguitos. Entonces, su rutina se ha cambiado radicalmente y tenemos que ir preparando y organizando para que ellos no se vean más allá de lo que esperamos sea la afectación de esta pandemia, porque si no, los niños se deprimen, los niños sufren de ansiedad, incluso los niños pueden empezar a tener bajo rendimiento a pesar de que sea en la casa donde están estudiando. Entonces, esas dos poblaciones yo quería hacer un hincapié en eso, pero los adultos mayores no se quedan atrás. Los adultos mayores habitualmente ya con el proceso de envejecimiento, que hay que tenerle mayor cuidado, que comienzan a hablar lo mismo, a veces se pierde la tolerancia o la paciencia, y entonces o no le prestan atención o simplemente le dicen que ya que se calme, cuando él realmente no lo va a poder hacer, porque es parte de un proceso de envejecimiento y deterioro de sus funciones cognitivas superiores o cerebrales. Sí, usted menciona en estos momentos el tema de los adultos mayores, también muy importante, porque desde que comenzó la pandemia es muy constante que recibamos reportes de adultos mayores que le dicen a su familia que tienen temor a morirse por ver las cifras de fallecimientos todos los días. ¿Qué puedo hacer yo como familiar o qué podemos hacer como familiares con nuestros adultos mayores para tal vez bajar un poco esa tensión que está ahí presente? Importante, muchas gracias por esa pregunta. Mira, a los adultos mayores tenemos que mantenerle un nivel de rutina. Tenemos un par de horas que los podemos acompañar a que hagan algo alrededor de la casa, evitar que estén viendo constantemente todas las noticias que le hablan de la situación de crisis que estamos viviendo, hablar de cuántos fallecidos ha habido, hablarle que el vecino que se está muriendo en el hospital. Esas cosas debemos evitarlas y buscarle actividades que le puedan gustar a ellos o que puedan participar para que no estén concentrados en la noticia negativa. Esto es importante porque los adultos mayores han jugado su rol, han aportado a la sociedad, han aportado a su familia. Entonces tenemos también que ser agradecidos con ellos y dedicarle tiempo, un poco de tiempo y de calidad de atención para que ellos no entren en esta crisis. Fíjate que esto es importante señalar, se enferman gente menor de 50 años o de entre menos de 40, sin embargo, quien más se ven afectados son los adultos de 60 años en adelante, con una mayor incidencia. Entonces ellos tienen miedo porque
esto me va a tocar y me va a dar duro. Y entonces pedirle a los familiares que salen de casa, que tienen adultos mayores, por favor tomen todas las medidas de precaución, de bioseguridad, lavarse las manos, cambiarse la ropa, si tienen síntomas, no acercarse a los adultos mayores o no irlos a visitar, porque eso le aumenta la ansiedad a ellos. Las medidas de seguridad son importantes para protegerlos a esas personas que han dedicado su vida a la familia. Ahora nos toca a nosotros cuidarlos. Y cuidarlos de una manera distinta, cuidarlos tomando distancia, utilizando videollamada, tal vez algunas llamadas telefónicas. Por acá nos está escribiendo una televidente que muchas veces recibe al día llamadas de su padre que quiere contarle cosas, así que es importante escucharlo, doctora, ¿no? Así es, mira, las videollamadas, mira, tenemos una gran diferencia que puede ser una ventaja sustancial a las pandemias que han vivido en otros tiempos. Ayer yo le decía a una persona que, bueno, hemos superado las pandemias, la humanidad ha superado pandemias anteriores, sí, pero yo no vivía aquellas, digo, pero tienes otras condiciones favorables, tienes la tecnología, las videollamadas, los WhatsApp, y entonces llamarlo y mandarle un saludo, te quiero, te amo, te extraño, la videollamada, el Zoom, hacer reuniones cada cierto tiempo a la semana en que participen, preguntarle que los vean, que ustedes están bien, que todos estamos bien. Eso es importante, la tecnología nos sirve para eso y aprovechémosla en este momento tan importante para toda la humanidad. Así es, doctora. Líneas telefónicas del Instituto de Salud Mental donde las personas pudiesen hacer alguna llamada y elaborar alguna consulta. Sí, el Instituto Nacional de Salud Mental tiene 2 líneas telefónicas de lunes a viernes, que son las 523-6813 y 523-6846, de lunes a viernes de 7 a 5. Si es un caso de urgencia que usted cree que amerita ser evaluado para una hospitalización, es 523-6800. Recuerden que no estamos solos, ustedes no están solos en este momento. El sistema de salud está a su disposición y nosotros queremos y creemos que ustedes también van a colaborar con nosotros para que esta pandemia podamos salir airosos y triunfantes de ello. Pero todos debemos colaborar, pero estamos aquí para servirle a todos ustedes. Ahí está. Gracias por su valioso aporte, doctora Juana Herrera, directora del Instituto Nacional de Salud Mental. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buen día. Está realmente importante en los temas de salud mental y sobre todo atenderlos a tiempo y detectar cada uno de esos aspectos mencionados por la doctora. Vamos en estos momentos a ver un video de la Policía Nacional que impulsa una campaña para poder denunciar cualquier tipo de agresión que pueda existir dentro del hogar o cómo pedir ayuda. Veamos. Observe bien este video. A simple vista se trata de 2 amigas teniendo una conversación muy amenamente, pero a espalda de una de ellas hay un hombre que representa peligro. Entonces su amiga le hace seña pidiéndole ayuda. Apréndete esta seña para que ayudes a las personas que están en peligro. Hagamos de esto una nueva alternativa para salvar vidas. Realmente interesante este video que hay que viralizar y de hecho en las próximas ediciones de CERTV Noticias tendremos entrevistas con miembros de la Policía Nacional que están impulsando esta importante campaña en tiempos de pandemia. Vamos con nuestra próxima invitada. Estamos en contacto vía Zoom con Elia López de Tulipano, representante de las organizaciones de mujeres del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hemos visto Muchas gracias por la entrevista. Sí, gracias a usted por estar con nosotros, sobre todo para hablar de un tema tan relevante como la participación y los derechos de la mujer. La hemos visto usted participar en los últimos años buscando esos espacios de equidad de género.
Háblenos un poco de qué se está haciendo en estos momentos para mantener esa equidad. Bueno, yo creo que permítame primero señalar que el video que está promocionando la Policía Nacional es un video muy atinado en relación a prevenir situaciones de violencia que se puede estar ocurriendo en medio de una situación familiar, en el ambiente del hogar. Y esa situación de violencia la puede sufrir indudablemente las mujeres, pero también las niñas y los niños. Y aprender o tratar de buscar un mecanismo de comunicación, como es la lengua de señas, que está ampliamente utilizada para la comunicación, es un factor importante que puede prevenir una situación y evitar conflictos que en algunas ocasiones causan daños permanentes en las personas, en las mujeres y por supuesto, como lo vemos a veces en las estadísticas, hasta la muerte de mujeres y daños incalculables a la niñez y a la adolescencia de las niñas, las adolescentes y por supuesto también de los varones cuando desde temprana edad están sometidos a situaciones de abuso, de violencia o de abuso sexual. Sí, y lo que usted plantea tiene muchísima relevancia porque es importante que todos conozcamos los derechos que nos amparan y es importante que en estos espacios como Yo Me Informo PMA podamos hacer docencia sobre qué derechos tenemos y la importancia de denunciar cualquier tipo de delito de agresión dentro del hogar. Bueno, históricamente y Panamá como Estado miembro de Naciones Unidas ha firmado y ratificado casi todas las convenciones de protección de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de todas las formas, de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, la Convención de Belén do Pará. Panamá sí es un país que ha firmado y ratificado una serie de instrumentos internacionales que han dado margen y han dado paso a la aprobación de legislación nacional para proteger los derechos humanos. Es así, por ejemplo, que en materia de igualdad de oportunidades está la Ley 4 de Igualdad de Oportunidades, en materia de protección de la violencia contra la mujer está la Ley 82 y todos los mecanismos para su aplicación. Y esos instrumentos son importantes que se conozcan. Quizás que nos falta con respecto a esto, divulgar más estos instrumentos nacionales, todas estas normativas que tenemos para que todas las personas las conozcan y podamos hacer uso de esas herramientas legales para prevenir cualquier situación que vaya en contra o en menoscabo de los derechos humanos que tenemos las mujeres y la violencia, el derecho a la seguridad, a una vida en paz es parte de los derechos. Tenemos el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la protección, a tener un nombre, a la convivencia pacífica. O sea, todas estas normas que están consagradas y son mecanismos que tenemos para protegernos. Pero hay un aspecto muy importante que también tenemos que tener presente. Y es que en una construcción social como la nuestra y como el resto de los países, hay patrones culturales que inciden en la forma en cual nos desenvolvemos. Por ejemplo, el hecho de que el androcentrismo, donde se centra todas las situaciones como centro de todo al hombre, eso ha traído como consecuencia muchas discriminaciones y situaciones que han vulnerado los derechos de las mujeres. Y eso lo tenemos muy enraizado dentro de nuestros patrones culturales. Desconstruir eso es un proceso que empezó hace muchos años, un proceso que a medida que las generaciones han ido avanzando se han ido logrando cambios sustantivos y hoy, en medio de este nuevo siglo, con toda la tecnología que tenemos, con toda la mayor cobertura educativa que tenemos, pues hay aspectos que han ido mejorando poco a poco. Pero eso no quiere decir que no siga habiendo
patrones culturales que inciden en la violencia y en la discriminación contra las mujeres. Es por eso que este video, que viene de una fuente tan importante que es como es la seguridad pública, tiene un carácter especial, porque son ellos regularmente los primeros que llegan a abordar cuando hay una situación de conflicto en cualquiera de las esferas. Entonces se trata de un trabajo hecho desde una instancia que regularmente la percepción que tenemos primera es de represiva. Valoro mucho el hecho de que sale de esa instancia que indudablemente, siendo una institución del Estado, es parte de los mecanismos gubernamentales para la igualdad de oportunidades que regenta el Instituto Nacional de la Mujer, donde quien es el encargado de la transversalidad de las políticas públicas de igualdad de oportunidades para las mujeres, y quien me imagino que también está como parte de esta campaña. Esta campaña no puede ser una campaña aislada, solamente proveniente de esa institución pública. Esta campaña tiene que permear a otras instituciones y tiene que fortalecerse con otras medidas de sensibilidad ciudadana que permitan a todos poder educarse, poder tener claro cuáles son las principales señales cuando estamos en una situación de riesgo, de violencia, y enseñarle, por supuesto, a las niñas y a los niños a identificar esa situación de violencia, porque ahí tenemos un factor mucho más grave. Regularmente quien abusa de una niña o de unos niños es su propio entorno de familia, y se da una situación de poder sobre los niños, las niñas y los adolescentes, que es mucho más difícil que la denuncien. Y la tendencia es a tapar, como decimos en buen panameño, que hay una situación de abuso de adolescentes y de niñas y niños en un ambiente familiar, porque regularmente está involucrado un abuelo, un papá, un tío, un hermano, el primo. Entonces pues entran en conflicto otros sentimientos que tienen que ver con la pertenencia misma a un entorno familiar. Entonces nosotras desde el movimiento de mujeres, las organizaciones de mujeres, hay organizaciones de mujeres vinculadas directamente con el tema de la violencia, que tienen trabajos históricos para que se dé un abordaje integral al tema de la violencia contra las mujeres como parte de los derechos humanos que tenemos las mujeres. Y eso es sumamente importante, así como lo es que en el sistema de educación se pueda abordar este tema de una manera integral, inserta dentro de la currícula educativa, para que se aborde, por ejemplo, el tema de la salud sexual y reproductiva, que todavía sigue siendo un tema de cuestionamiento social, y que poco a poco, si bien el sistema educativo ha ido integrando elementos, sigue siendo un pendiente en la educación panameña, en la formación de la niñez y de la adolescencia. También, por ejemplo, nosotras tenemos que tener presente que el derecho a una vida pacífica, eliminar la violencia contra las mujeres, también toca otras esferas. Por ejemplo, el tema de la salud, como en estos momentos de pandemia, la mayor carga de cuidado la tienen las mujeres en el hogar, la tienen las mujeres por esa misma cultura siempre de que somos nosotras las madres, somos nosotras las cuidadoras, las que tenemos que atender a todos los miembros o casi todos los miembros de una familia, y ese rol que tradicionalmente sigue siendo del hombre proveedor. Y esa misma carga de esa situación también involucra riesgos para la salud de las mujeres. Entonces ahí hay que hacer algunas políticas de atención que permitan el acceso de calidad a las mujeres en situaciones de cuidado del entorno familiar. Sí. Las políticas de salud pública, como han mencionado algunas instituciones, tienen que humanizarse, pero tienen que tener calidad y tienen que ser pertinentes a las situaciones que se presentan.
un aspecto también que no puedo dejar de mencionar y que tiene que ver con el desarrollo de las políticas públicas, el Estado como garante de llevar a cabo acciones que permitan la igualdad de oportunidades para las mujeres, también tiene que proveer a aquellas instituciones del Estado que regentan estas políticas de los instrumentos necesarios para el mejor desarrollo de la política, pero sobre todo de los presupuestos para llevar a cabo las acciones. Panamá tiene planes de igualdad de oportunidades desde 1992, cuando las organizaciones de la sociedad civil plantearon el primer plan de igualdad de oportunidades en este país. Panamá, a través del Instituto Nacional de la Mujer, en diferentes momentos ha elaborado los planes de igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué requiere eso? Eso requiere de presupuesto para poder llevarlo a la acción. Esta situación de pandemia nos tiene que llevar a meditar precisamente de este momento hacia adelante cuáles son aquellos aspectos de las políticas públicas para la igualdad de oportunidades que son necesarios fortalecer. Entonces yo creo que en ese camino tenemos que trabajar. Sí. Gracias. Me quedo con ese mensaje realmente profundo y de reflexión, de igualdad y de conocimiento del derecho. Gracias a Elia López de Tulipano, representante de las organizaciones de las mujeres del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. Gracias por estar con nosotros. Ahí está, gracias. Realmente interesante esta última edición de Yo Me Informo PMA. Amigos televidentes, gracias a ustedes por habernos acompañado en los últimos 4 meses en este programa de lunes a viernes, haciendo docencia y respondiendo a cada una de sus preguntas. Por el momento nos quedamos aquí en CERTV. Chao.